Bienvenidos a un nuevo webinar. En esta ocasión, bueno, este es uno de los webinars más esperados de todo el año. Vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de LinkedIn, vamos a hablar del famoso estudio de los top 115 CEOs en LinkedIn. Este es un estudio que la verdad es que generó mucha expectativa. La primera vez que se hizo en junio del 2021. Y bueno, vamos a presentar los resultados del cierre del segundo semestre, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ello y sobre todo agradecer mucho vuestra asistencia. Sabemos que tenéis unas agendas complicadas y nada, es un placer teneros a todos aquí. Para los que no nos conozcan, ¿quiénes somos? Vamos a dar las introducciones. Daniela de Agustín. Para los que no nos conozcan, Epsilon, pues bueno, somos una compañía que ayuda, ¿no?, a fortalecer las relaciones entre marcas y consumidores a través del entorno digital. Y nuestro objetivo es analizar, ¿no?, esa huella digital que deja el consumidor, ese big data de las redes sociales y transformarlo en insights de negocio para incrementar el valor de las marcas, ¿no? Y hoy, precisamente, no vamos a hablar de marcas convencionales, de marcas corporativas, sino vamos a hablar de marcas personales, pero de grandes directivos que trabajan en esas grandes corporaciones, ¿no? Marca personal, como veremos hoy, pues a veces es incluso hasta más potente, ¿no?, más relevante que la marca corporativa, ¿eh? Y hablaremos de todo ello a lo largo de la presentación. Como sabéis, bueno, ayudamos a grandes compañías y sobre todo a grandes directivos a desarrollar su marca en este entorno. Y aquí hoy lo que vamos a comentar, y hoy nos acompañará Agustín, que haremos la presentación, es de bueno, las principales claves y palancas de crecimiento del éxito que están teniendo los directivos que más destacan en LinkedIn hoy en día en España, ¿no? El objetivo de esta sesión, sobre todo, es aportaros inspiración para potenciar vuestra marca personal, para ver cómo podéis destacar más en LinkedIn y, sobre todo, tener en cuenta que, bueno, es una plataforma que cada vez tiene más relevancia, cada vez es más importante en los planes de comunicación, de relaciones públicas de las compañías y de las personas, y, por lo tanto, es imprescindible que podamos desarrollar una marca personal potente hoy aquí en LinkedIn. Así que vamos a ver algunas de estas claves, ¿no? En este estudio vamos a ver el ranking, el famoso ranking de top 115 CEOs, para ver qué tal ha evolucionado respecto al semestre 1 del 2021. Y luego vamos a hablar de los territorios de comunicación, de aquellas tipologías de contenido más destacadas y palancas de crecimiento, ¿eh? Y, por supuesto, el objetivo es generar preguntas, generar debate, sin duda ir haciendo preguntas, porque será muy interesante la presentación y, sobre todo, con el invitado del día de hoy, con Agustín. Hacerlas en cualquier momento y las iremos respondiendo pues sobre la marcha cuando veamos que puedan encajar. Perfecto. Dicho esto, pues entramos ya en la presentación de quien nos acompaña hoy, que es nuestro invitado, nuestro querido invitado Agustín Peral. Él es para los que no lo conozcáis, es un experto en efectividad personal. Él es coach de personas, pues sobre todo CEOs, ¿sí? Por eso está hoy aquí con nosotros, para hablar de cómo podemos, bueno, cómo los CEOs, ¿no?, pueden mejorar su presencia en LinkedIn y, sobre todo, organizarse, ¿no?, porque el problema es el tiempo. Y él colabora con diversas compañías, pues multinacionales, con comités de dirección, incluso, ¿no?, hasta con cocineros de estrellas Michelin, comentábamos, y nos ayudará a entender cómo puede, ¿no?, un directivo organizarse mejor a nivel de agenda, a nivel de, bueno, de tiempo, para convertirse en un líder de opinión en LinkedIn. Bienvenido, Agustín, ¿qué tal estás? Bien, Daniel, encantado. Y están preguntándonos si compartiremos la presentación. Sí, luego, como siempre, hay una versión reducida de la presentación que se puede descargar a través de la web de Epsilon, y luego todos, si queréis acceder al estudio completo, luego os lo cuento, ya me mandaréis un correo, luego lo comentamos. El flujo habitual es el de siempre. Siempre hay una versión freemium y luego ya los ponentes pueden acceder al estudio completo. ¿Qué tal estás, Agustín? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Con ilusión por ver el estudio y también por comentar temas que yo creo que pueden ser interesantes tanto para los CEOs como para las personas que les apoyan en esta visibilidad necesaria de LinkedIn, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y una pregunta para calentar. ¿Por qué crees que es importante LinkedIn para un CEO?
Bueno, hay muchas razones y yo creo que la mayoría de los que nos están oyendo coincidirán con ellas. No debemos de olvidar que al final el CEO tiene un rol de embajador de la compañía y es un rol de embajador interno y externo. ¿Qué hacen los CEOs en este sentido? Hacen muchas cosas, ¿no? Desde town halls internos en esta dirección hasta apariciones en prensa. Pero es que yo creo que no hay un amplificador tan potente como LinkedIn para aportarle más valor a este rol y a muchos de los mensajes que quieren trasladar, internos y externos, que estoy convencido de que luego vamos a ver ejemplos y podremos profundizar más en esto. Muy bien, fantástico. Pues venga, pues vamos a ello, ¿eh? Sin duda, LinkedIn, pues bueno, como todos sabéis, o sea, hoy en día tiene un potencial inmenso. Estamos hablando de 800 millones de usuarios en todo el mundo, lo cual es una barbaridad, con un crecimiento del 11% anual. En España ya son 14 millones de usuarios, lo que representa prácticamente pues un 30% de la población activa. Estamos hablando de casi un 80%. Así que casi todo el mundo está aquí en LinkedIn. 60 millones de empresas en el mundo, 3,3 millones de empresas en España. Y en cambio, solo el 2% de los usuarios de LinkedIn ha contenido con regularidad. De ahí que tengamos una gran oportunidad para pues, posicionarnos, ¿no?, como generador de contenido y potenciar nuestra marca personal, ¿no? Hablaremos de todo ello. Y sobre todo, pues bueno, como ya sabemos, el COVID ha naturalizado la interacción digital y ha acelerado todo este proceso de transformación, ¿no? Y lo bueno que tiene LinkedIn es que, ¿no?, la visibilidad que te aporta desde el minuto cero es muy alta. Sin duda es una herramienta muy útil que no tiene barreras de entrada tan elevadas como podría ser, por ejemplo, pues Instagram u otras plataformas que conocéis, ¿no? Y sin duda es la plataforma B2B más potente que existe y te permite hacer muchas cosas, es decir, desde captar clientes, captar talento, influir en mercados, generar estados de opinión, inspiración, networking, y todo ello hablaremos hoy. Fantástico, pues entramos ya en lo que es el estudio, la presentación de los resultados. A nivel metodológico, tan solo lanzaros un apunte, y es que se han recopilado pues, bueno, el performance de los top 115 CEOs, hombres y mujeres españoles que más destacan en LinkedIn a día de hoy. Y estos son, bueno, estas son sus caritas, estos son los principales CEOs que se han recogido. Y toda la información que se recopila es la del 2011, y en concreto hoy lo que presentaremos son los resultados del semestre 2 respecto al semestre 1 del 2021. Y pues bueno, vamos a ver cómo han evolucionado, ¿no?, esas posiciones que vimos que se publicaron en julio y que han variado ligeramente. A nivel de big numbers, pues bueno, deciros que este es un mercado que sigue creciendo en cuanto a seguidores. Fijaos que ha crecido un 10% respecto a enero-junio de 2021. A nivel de actividad es muy curioso, sí que ha habido un decrecimiento de la actividad que correlaciona con el decrecimiento de las interacciones. Esto pues viene provocado sobre todo por el efecto post-pandemia. En periodo de pandemia hubo un incremento de las publicaciones sustancial y ahora pues se ha visto un tanto reducido. Pero el factor importante es que la eficiencia, fijaos en la cuarta pelotita, la eficiencia sí que es un factor que crece, que es lo importante, es decir, la interacción promedio por publicación crece un 3%, lo que demuestra que la salud digital de esta plataforma es elevada y que, bueno, pues sigue generando mucho interés por parte de los usuarios. Fenomenal. Y entrando ya en el famoso ranking, que esto es lo que más os interesa probablemente a todos, pues bueno, vemos que se producen algunos cambios, algunos movimientos, no son sustanciales, pero bueno, ese top 5 compuesto por Ana Botín de Santander, Álvarez Payete de Telefónica, Dimas Jimeno de Proyecto Wow, Ignacio Rivera de Galicia, Antonio Huertas Mafre, son los top 5, más o menos han intercambiado esas posiciones, pero en interacciones siguen siendo los líderes. En este caso, Ana Botín destaca por interacción, lógicamente ya tiene un perfil que abarca más ecosistemas y más países, más geografías, pero bueno, sigue siendo la líder y lo está haciendo pues francamente bien a nivel de comunicación digital, al igual que el resto de CEOs que aparecen en este ranking, ¿no? Alexander Palmas de Carrefour, también creciendo posiciones, Hortensia Roch de EDEM, Bernardo Gregori, Rafael Juan, Carlos Torres del BBVA, Francisca Clemanes de Google, Escarrer de Meliá, Enrique Chovi de Chovi, Federico Linares de EY, Alberto Rodríguez de Mau, José Armando de Capsa, Meinrad Spenger de MásMóvil, Luis Quintiliano de McDonald's, Quique Sarasola y Guillaume Giró, ¿no?
Bueno, estas son las caras de este top 20. Vemos cómo hay pues, perfiles que se han incorporado también, que han crecido, como Carmen Lence, que ha aparecido en este ranking respecto al S1, Abel Matutes, Óscar Pierre de Globo, Sabina Fluixà, Iberostar, José Bogas de Endesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el top 40. ¿Y cuáles son las claves de los CEOs que están en estas primeras posiciones? Pues bueno, básicamente, aquellos que están en posiciones, digamos, de liderazgo son porque han sabido conectar con sus audiencias, ¿no? Desde reflexiones personales, a través de contenido vinculado con la actualidad, a través de comunicar de people and culture, es decir, hablar de las personas, hablar de nuestros equipos y sobre todo aquellos CEOs que han destacado más son aquellos que han abanderado una causa, ¿no? Aquellos que han claramente su territorio de comunicación, compromiso, ¿no?, con la sociedad, con la economía, empresa y bueno, aquellos que han sido capaces de marcar, ¿no?, una personalidad muy, muy definida, ¿no? Y sin duda estos datos, pues bueno, son muy interesantes, ¿no? A nivel de eficiencia, que este es el dato que a mí personalmente es el que más me gusta, porque es el que mide las interacciones promedio por publicación. Fijaos que ahora el ranking aquí sí que se equilibra un poquito más. Y las posiciones bailan, ¿no? Es decir, Ana Patricia Botín, que tenía ese nivel de liderazgo tan destacado, pues ahora se ve reducido. Fijaos, 1.400 interacciones de promedio por publicación, que ya de por sí es una barbaridad, y vemos cómo Ignacio Rivera, de Galicia, pues bueno, se posiciona muy cerca suyo, es decir, Ignacio Rivera publica mucho menos, pero lo que publica genera mucho engagement, y eso es algo muy positivo, lo mismo que le sucede a Rafael Juan. En tercer lugar, luego veremos algunas de sus publicaciones, es un auténtico... bueno, es una figura destacada en LinkedIn en España, realmente lo hace muy bien y destaca sobre todo por sus contenidos naturales, directos, sinceros y auténticos, ¿no?, espontáneos. Carlos Torres del BBVA y Dimas Jimeno también generando un contenido interesante, de valor, muy personal. Dimas Jimeno es una persona que se moja, y todas las personas, ¿no?, o todos los CEOs que están en primeras posiciones, fijaos que son, pues como decíamos, ¿no?, humanos, cercanos, transparentes, pero un punto arriesgado, se mojan. Quique Sarasola se moja, Escarrer también se moja, Matutes, Abel Matutes también, de Palladium, de Grupo Palladium, Óscar Pierre de Globo, Federico Linares. Bueno, es interesante, ¿no? Es decir, esa combinación de, oye, estar en LinkedIn, ser presente, ser constante, pero tener ese punto de riesgo, ¿no? Y eso es algo que asusta también, ¿no? ¿Verdad, Agustín? La parte de decir, oye, ¿cuál tiene que ser mi posición en LinkedIn, ¿no? Sí es cierto que vemos que algunos de los que más destacan son propietarios de compañías, ¿no? Ya sé, pues Ignacio Rivera, Rafael Juan, Dimas Jimeno, Quique Sarasola, Escarrer. ¿Cómo lo ves, ¿no?, este mix entre, oye, hasta cuánto arriesgo, ¿no? Soy prudente, conservador y cómo mido un poco mis palabras? Bueno, yo creo que el CEO o la CEO tiene que ir por encima incluso de sus intereses personales o su simpatía por salir más o menos y alinearse al máximo con los objetivos de la compañía a la que representa. Si una persona en este sentido le da cierto apuro el tener una visibilidad tan elevada, también tiene que pensar el efecto que puede tener el que la tenga, ¿no?, para muchos de los objetivos que él es máximo responsable. Y hablamos de engagement, hablamos de atraer talento, hablamos de ser un amplificador de los mensajes que queremos para nuestros propios clientes o stakeholders. Son temas muy importantes. Si ya tenemos estudiado que tú esto lo tienes hipertrabajado, lo importante que es que sea la persona y no la compañía la que aparezca. Y además con una imagen, como señalas, ¿no?, de cercanía, de transparencia, de que se vea que su forma de actuar está totalmente alineada con esos valores que la compañía transmite. Esto es necesario y va en el rol. Y bueno, y aquí están los directores de comunicación, que seguro que hay más de uno ahora mismo escuchándonos, que tienen que también ser capaces de venderles esta idea a sus CEOs para que vayan superando resistencias. Yo ahora mismo estaba viendo las personas que conozco, tengo acceso a los comités de dirección y sé que muchas de ellas han luchado por hacerle ver al CEO que salga, ¿no? Y por fortuna estoy viendo que además están mejorando en eficiencia, lo cual me tranquiliza
porque están haciendo un buen trabajo. Y es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de expertos como vosotros que domina cómo hacerlo, de las personas internas que están coordinando la parte de LinkedIn, de hacérselo ver al CEO, y luego, por supuesto, del CEO de entender que tiene que dar un paso adelante, le apetezca más o le apetezca menos. Sin duda, sin duda, sin duda, Agustín, ¿eh? Sin duda. Y a nivel de estrategias de conexión, ¿no? Y cuáles son los contenidos que conectan con las audiencias, esta gráfica me encanta, es interesantísima y realmente nos aporta muchísimos insights, ¿no? Es decir, esta categoría, la de los CEOs, nos sorprende muchísimo, ¿no? Porque si la comparamos con retail, con gran consumo, con otras muchas del IBEX y demás, nos damos cuenta de que es muy rica en cuanto a línea editorial. Fijaos la cantidad de temáticas que se están promoviendo en esta categoría, es decir, la cantidad de ángulos de ataque, ¿no?, que tienen los CEOs cuando están hablando de su día a día, de su empresa, de sus problemáticas, de sus retos. La primera temática sería la de sostenibilidad. Está en boca de todos. Hoy en día la sostenibilidad, fijaos qué interesante. Bueno, más que sostenibilidad ya podríamos llamarle ESG, ¿no?, porque engloba diferentes elementos. Es algo que se está promoviendo muchísimo y conecta con las audiencias porque hoy es un tópico de interés, ¿no? Los posts personales también, todo lo que sea esas reflexiones personales, humanas, cercanas, sin duda la línea así por parte de todos los que quieran triunfar en redes, y eso implica cierto riesgo. El aspecto corporativo, fijaos, es un aspecto que no funciona en otras redes, aquí sí que funciona. En otras redes hablar de aspectos propios de empresa es aburrido y aquí se valora, interesante tener este punto en cuenta. Eso sería la cuarta categoría, algo muy relevante también y que va a crecer sin duda muchísimo el próximo semestre. Poner a las personas en primer lugar y sobre todo explicar, ¿no? O sea, cuál es el ADN, los valores y bueno, la misión que tiene la empresa con su equipo, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Después COVID, que es una temática pues, que ha sido coyuntural y que nos ha tocado durante estos últimos 2 años. La parte de premios, eventos, la parte, fijaos, de inicios del CEO, de nuevo opiniones personales, la parte más genuina, ¿no?, el origen. Todo esto ha conectado mucho, ¿no? La parte de fundación, la parte de resultados, la parte de historia, valores empresariales y por supuesto, temáticas de energías renovables, igualdad, cambio climático, co-brandings también, alianzas entre marcas. Esto es algo importante también a tener en cuenta, que no se está fomentando mucho en LinkedIn y funciona, ¿eh? Y es algo que recomendamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues fijaos la cantidad de temáticas. Lo interesante es priorizar todo esto en una estrategia, en un plan de acción concreto, con una sistemática, ¿no? Y ahí luego hablaremos con Agustín, ¿no? Es decir, o sea, el reto de todo esto, Agustín, es cómo me organizo, ¿no? O sea, cómo priorizo, cómo incorporo esta obligación, ¿no?, digamos, que tengo con LinkedIn dentro de mi plan de tareas, ¿no? A ver, dos cosas que son muy importantes. Una, y esto lo vivimos tú y yo con algún cliente que tenemos común, ¿no? Como Ana Fernández, el otro día lo hablaba con ella. Por parte del CEO no necesitamos tanto tiempo. Lo que sí que necesitamos es un objetivo y una estrategia compartida por parte del CEO o la CEO con su equipo de comunicación o con las personas que vayan a liderar esto en la ejecución. Y luego sí que necesitamos unas mínimas sistemáticas con el CEO para poder ir planificando, ir pensando. Pero no es tanto tiempo. Hablábamos de que con 20 o 30 minutos semanales hay más que de sobra por parte del CEO. Eso sí, tiene que haber una frecuencia y una consistencia en el tiempo. No tiene que ser lo que a veces vemos, ¿no?, que entramos muy fuertes y luego el tema se va desinflando. Pero profundizamos, si te parece, más adelante sobre cómo poder integrar esto en una vida de un CEO o de un comité de dirección tan compleja como es. Muy bien, muy bien. Fijaos que si entramos ya en la dimensión de sostenibilidad, aquí destacan contenidos pues promovidos, por ejemplo, por Santander para Ana Botín, ¿no?, con los proyectos de Best Africa o Ignacio Rivera, con la apertura de su fábrica sostenible en Brasil, o el proyecto de origen de Cabreirolá, con su compromiso sostenible, Escarrer, ¿no?, con ese compromiso también con el turismo sostenible en África, o Alexander de Balmas de Carrefour, ¿no?, que está muy centrado en la reducción de plásticos en sus jeans y en muchas temáticas relacionadas con sostenibilidad en este caso en concreto, ¿no?
Por lo tanto, fijaos también a nivel de copies y de estructuras, ¿no? Es decir, estos copies, estos contenidos van soportados de textos largos. No es un problema, es importante explicar realmente cuál es la misión, el objetivo de esta iniciativa que se lleva a cabo desde Santander y sobre todo poner en primer plano a las personas y explicar bien lo que hacemos, ¿no? O sea, fijaos que no es un problema de tamaño, es un tema de contenido, es un tema de valor, de realmente estar aportando algo significativo a las audiencias, ¿no? Fijaos a nivel de copies, que suelen ser copies largos, algunos de los que destacan en primeras líneas, pero por supuestísimo, o sea, no todo tiene que ser extenso. Fijaos Alexander Palmas de Carrefour, como pues, oye, con palabras muy concretas, nos explica con mensajes claros cómo reducen el plástico un 50% en sus packs. Con lo cual, ahí vemos diferentes formatos, pero sí que es importante que bueno, las personas aparezcan, ¿no? en primer lugar. Aquí vemos cómo en la dimensión de opinión personal, este primer post de Payete, ¿no? Esta reflexión sobre el uso de la tecnología, que en el momento que hicimos el estudio, pues esta publicación generó 5.000 posts, pero fijaos ahora, estamos hablando de casi 10.000 likes, con lo cual ha crecido muchísimo. Y fijaos, es una reflexión sobre la tecnología, con esta imagen graciosa, con esta abuela, ¿no? Que está aquí en este encuentro sin su smartphone, ¿no? Y hace una reflexión, pues bueno, es un señor que trabaja en una compañía tecnológica y de telecomunicaciones y que haga una reflexión sobre tu industria es algo que va a estar o va a ser escuchado, ¿no? Por lo tanto va a influir en sus stakeholders. Y lo mismo, ¿no? Dimas Jimeno haciendo una reflexión sobre la industria del retail, que él viene de ahí, o incluso reflexiones sobre pues, la creación y consolidación de equipos, ¿no? O por ejemplo, vemos publicaciones como esta última de Bernardo Gregori, que es muy interesante, que es una opinión personal. Fijaos, es decir, pueden ser cortas, pueden ser largas, como decíamos, pero si realmente aportas una historia de valor interesante, fijaos, este texto es algo muy poco habitual, ¿no? Pero está explicado que aquí ha conocido una persona excepcional, que es una oncóloga, con la cual ha generado, pues por lo visto, habrá generado buenos lazos y explica, ¿no? su trayectoria, explica su experiencia y lo buena profesional que es, ¿no? No importa el tamaño aquí, no importa la longitud, lo que importa es el valor, es el contenido y sobre todo que despiertes el interés en tu audiencia con algo memorable, ¿no? A nivel de contenido corporativo, fijaos, lo que decíamos, actos de inauguración, todo esto interesa. Lanzamiento de la nueva, bueno, de WOW, que es esta nueva iniciativa que se ha lanzado recientemente ahora en Madrid, en la Gran Vía, en esta tienda espectacular. Pues bueno, aquí explican alianzas, ¿no? Con Amazon, SAP, Indra, muy bien. O sea, esos co-brandings, y encima de esto se acompaña de un co-branding o de un vídeo entrevista con alguien de Amazon, de SAP o de Indra, pues todavía el impacto se maximiza todavía más. Valentín Lumbreras, ¿no? Explicando que se expanden en Canarias. Interesante, de nuevo aquí, fijaos, personas de fondo, nuevas aperturas de hoteles por parte de Abel Matutes, Grupo Palladium, Alexander Palmas, apertura de nuevas tiendas Carrefour también, lo mismo Icos, que es esta marca de Philip Morris, apertura de una nueva boutique, es decir, todo lo que sean aperturas, lanzamientos, esto despierta el interés de la gente, ¿no? Y aquí entramos en una temática que es muy potente, que es la de People and Culture, ¿no? Fijaos, aquí lo que destacan en los top primeros 5 contenidos son las personas, en todas hay personas, y fijaos, ¿no? Aquí como por ejemplo Santander, Ana Botín, está promoviendo un contenido en el cual, pues, bueno, esto es en Brasil, con uno de sus empleados, está explicando la contribución de esta persona, cuál va a ser el impacto y cuál ha sido el cambio de dirección que se ha producido en este país. O Carlos Torres, de BVA, ¿no? Que se reúne con equipos en Perú, en Colombia. Ignacio Rivera, ¿no? Con este encuentro informal con sus colaboradores, trabajadores, interesante, fijaos. Pues bueno, es muy informal, esto es muy poco, digamos, publicitario o perfecto, ¿no? Es decir, está alejado de la perfección. A nivel de producción no nos tenemos que obsesionar ni tenemos que hacer cosas muy peliculeras. LinkedIn tiene que ser, pues, natural, ¿no? Porque, como decíamos, esa transparencia y esa naturalidad es lo que realmente se valora, ¿no? Ignacio Rivera, pues en esto realmente destaca mucho y francamente lo hace muy, muy, muy bien, incluso dando un mensaje de Navidad, pues oye, esto es algo muy, muy interesante, que todos
pueden acercarse, todos pueden humanizarse un poquito más, y ahí es donde vemos que hay un potencial de crecimiento y de futuro, en ser personas sobre todo muy cercanas, ¿no? ¿Cómo opinas, cómo crees, Agustín, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de liderar una estrategia de employer branding, ¿no? De a las personas en primer lugar en las compañías? ¿Qué opinas de todo esto, ¿no? Del ejemplo que tiene que dar un CEO, ¿no? Como por ejemplo estoy aquí Ana Botín, Ignacio Rivera, Albert Rodríguez, Rafa A ver, Juan. yo creo que es evidente y lo compartiremos todos. El tema de People and Culture está en todas las agendas de los CEOs actualmente y tienen que tener un rol doble, ¿no? Uno, de empujar todas estas iniciativas que lo están haciendo. Afortunadamente, las directoras de personas o los directores de personas cada día están más cerca de los CEOs en esta dirección. Pero luego, por otra parte, ellos mismos también ser ejemplo y empujar con todo su tiempo que den una visibilidad a lo que se quiere hacer desde People and Culture. Y aquí hay un tema importante. ¿Qué hace una persona cuando tiene interés por una compañía, por integrarse en ella y está en un proceso de selección? Bueno, pues busca información para ver cómo es esta compañía y si va a casar. Y qué mejor que sean testimoniales del propio CEO y la imagen que el propio CEO está trasladando a través de LinkedIn, que va a ser mucho más real y creíble que cuando te lees en la página web los valores de esta compañía. El tema es muy evidente. Yo ahora sí que estaba viendo y pensando mientras te escuchaba que la verdad es que menudo pedazo de estudio. Enhorabuena, Daniel, lo digo de verdad, porque está muy, muy bien trabajado. Y estaba pensando que luego sí que es cierto que algo que yo hablé contigo hace tiempo, que probablemente tú no te acuerdes, que es que igual que el liderazgo tiene que ser genuino, cuando tú en LinkedIn te expones, también tiene que haber una que se sienta genuinamente que también quieres aportar algo a las personas que están escuchando, ¿no? Más que un show-off continuo de lo bien que lo hacemos todo, que hay una aportación de valor. Y luego lo mismo, ¿no? Antes cuando has sacado lo de Payete, que en ocasiones jueguen con creatividad y con humor y con cosas que tengan gancho, porque al final es como van a atraer a las personas. Si tú atraes con cierta creatividad, pero luego además aportas un valor que va más allá del show-off o de las cosas interesantes de la compañía, yo creo que entonces es redondo. Y hay personas que lo logran, ¿eh? Que lo logran. Pero sí, de cara al employer branding y de cara a tanto a atraer el talento exterior como a una reafirmación del talento interno, de mira lo que veo en el CEO, que es una extensión de lo que nos cuentan. Y en muchas ocasiones es que hay personas que no tienen acceso a ver al CEO más allá de, como decíamos antes, un town hall, personas digo de la compañía, o alguna convención. Y en cambio en LinkedIn pueden estar perfectamente siguiendo muchas iniciativas que el CEO se expone con ellas. Sí, y además, exactamente. Esto por la parte de People and Culture, pero es que luego está la parte de negocio, de captación de nuevos leads, ¿No? Por supuesto, sí, digamos, sí. de fidelización de partners, ¿no? de conectar con stakeholders, realmente potentísimo, sí, es muy potente y sin duda, ¿no? Tienen que estar ahí porque se abre una oportunidad buenísima y cuanto se tarde en este sentido, peor, ¿no? Porque vemos que ya hay CEOs que están muy bien implantados, ¿no? Y que, jolín, están haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Y luego, perdona, Daniel, un comentario. A ver, hablamos de que todo el mundo tiene que hacer networking para su futuro, para su plan B, y esto es algo que cualquier persona de alta dirección te reconoce que lo hace menos de lo que debería. Y luego, pues bueno, cuando le ves más las orejas al lobo, cuando empiezas a querer un cambio, lo haces algo más, pero no tenemos que olvidar que el CEO también tendrá un día que dejará de ser CEO y que él haya creado su propio networking interno y su propia imagen, networking externo, perdón, y su propia imagen es importante también para él. Y eso no significa dejar de ser mejor CEO o peor CEO, significa pensar en ti como debemos de hacer todos, ¿eh? Daniel, me he quedado solo. Muy bien. Vale, se había Agustín, ido perfecto. la Sí, conexión. te estaba escuchando, disculpa que se ha ido un Sí, momento. esto, no, preguntarte, Daniel, ¿tú qué opinas, no? También de que el CEO pueda pensar un poco en él y en su futuro, ¿no? Y en su propio networking personal.
No, fundamental. Esto es fundamental, fundamental, porque además cada uno tiene que hacer marca personal y el CEO, pues, en fin, también tiene que construirla para realmente, pues eso, generar lo que decía antes, ¿no? Sinergias con diferentes stakeholders. Tiene a muchos clientes que están en LinkedIn, por supuesto. Tiene a muchos distribuidores, muchísimos colaboradores, empleados, partners que tiene que fidelizar y sobre todo también es una herramienta de atracción de talento sin duda, bueno, es una plataforma para que la compañía tenga un mayor valor de marca y es una red social que no olvidemos en España tiene 14 millones de usuarios. Por lo tanto, a veces decimos, no, es que LinkedIn, claro, es que no es Instagram. Bueno, a ver, cuidado, porque a nivel corporativo estamos hablando de unas cifras y unas magnitudes que realmente son espectaculares. Y luego los niveles de alcance orgánico y de calidad del contenido, cuando vosotros hacéis, ¿no? Cada uno de vosotros hace scroll down en el feed de LinkedIn, muy pocas veces se suele encontrar distorsión o lo que le llamamos basura, es decir, el contenido suele ser de calidad. Cada vez la gente se esmera más, cada vez la gente intenta aportar cosas que sean significativas. Y realmente ahí el CEO es el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y eso pues es un reto, es muy difícil, ¿eh? Ahora nos contarás un poco, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta ahora, Sí. en unos segundos, ¿no? Antes de acabar este bloque, ¿no? Fíjate que también la parte de origen, ¿no? Y la parte de historia, esto es algo que nos ha sorprendido muchísimo, pues destaca bastante. Aparte de hablar de cosas pues, muy íntimas, como por ejemplo pues, bueno, los inicios de Ana Botín o los inicios de Hortensia Roch, sus inquietudes cuando era joven, o las de Ignacio Rivera, o Rafael Juan, por ejemplo, que habla de su libro, ¿no? Que ha lanzado, ¿no? Una dulce historia, un libro muy interesante, por cierto. O, pues, como José Armando de Caps ha estado defendiendo los valores del campo desde hace pues, muchísimos años, ¿no? Entonces, todo ello, al final, no es más que un elemento más para humanizar a los CEOs, a sus marcas personales, y fijaos incluso que se puede arriesgar mucho, ¿no? Fuencisla Clemares de Google muestra orgullo, ¿no? Por lo que ha conseguido con esta fotito de cuando era pequeña, cuando era casi una bebé. Y esto, pues al final es lo que los usuarios de LinkedIn perseguimos, ¿no? Al final lo que queremos ver es cómo son las personas en su más pura esencia, ¿no? Entonces, tú que eres una persona que estás todo el día con CEOs, ¿no? Y que Sí. sabes muy bien cuál es su idiosincrasia, ¿qué te sueles encontrar? Es decir, a nivel de, porque el objetivo de este webinar es, por un lado, proporcionar palancas, ¿no? Para que todos podáis desarrollar vuestra marca personal y los CEOs puedan incrementar el performance, pero sobre todo ver cómo hacerlo compatible con el día a día, ¿no? ¿Eso es posible? A ver, yo creo que sí, sí, lo experimentamos todos los días. Lo primero, es que un CEO realmente quiera trabajar y mejorar su productividad personal, que tenga un cierto interés, que la mayoría lo tienen, porque saben perfectamente que el no conciliar y el llevar una vida que transmita que no tiene tiempo para nada no es positivo ni para él, ni lo va a ser tampoco para lo que será la imagen que tiene que transmitir internamente, ¿no? Yo preparo esta transparencia que creo que es importante y he hecho algo ficticio, que es al final qué tiene que hacer un CEO desde su posición, ¿no? Es evidente que tiene muchos roles, como hemos comentado antes, pero aquí se resumiría lo principal que hace. Tiene una parte operativa siempre, que tiene que liderar él personalmente. Podríamos hablar hasta de lo que sería la preparación de sus propias presentaciones para el Consejo o para Europa o para Estados Unidos o aquí en Reporte. Luego hay una parte de liderar un equipo y liderar una compañía, porque no tiene que olvidarse que su impacto y su dirección no solo tiene que verse en su propio equipo, sino en otros niveles. Al mismo tiempo, hay un tema de desarrollo continuo y esto ha cambiado mucho. Hoy en día, el lifelong learning afecta hasta los CEOs. Aquí tenemos que estar continuamente aprendiendo temas nuevos. Hay un tema de networking, como decíamos, que es el que más alineado podría estar con lo que estamos viendo ahora, en cuanto a ser un embajador interno y ser un embajador externo para el bien de la compañía. Además, no olvidemos de que siempre es el enlace entre lo de dentro y lo de fuera. Es el principal enlace que existe y tiene que velar por aportar valor pues a todos los stakeholders
impactar con los mensajes que se quiera externos. Y luego hay una parte de strategic thinking, que es la más importante, que ahí hablaríamos de seguir definiendo la visión de la compañía, pensar en estrategia, pensar en asignación de grandes recursos y pensar cuáles son las grandes decisiones que se tienen que tomar. ¿Qué suele ocurrirles? Lo que les suele ocurrir es que la agenda es más reactiva de lo que debería y los porcentajes de tiempo de dedicación podrían estar más en lo que hemos hecho aquí ficticio de posición actual frente a donde deberían estar, ¿no? Y aquí enlazo también con lo que estás tú presentando, que dentro de lo que es la generación de un networking para la compañía y lo que es el impacto que tiene que dar, siempre hay una dedicación menor de la que tendría que ser y su propio desarrollo personal, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que normalmente la agenda es más reactiva de lo que debería de ser y les lleva a unos porcentajes no del todo equilibrados. Y aquí viene el primer mensaje. Un CEO tiene que ser capaz de construir su agenda de manera proactiva para irse a porcentajes más alineados con los que estamos viendo aquí. Este sería el primer mensaje. El segundo mensaje, y que es muy importante, es que el CEO tiene que tener lo que llamamos free space. La mente no la puede llevar muy cargada, porque cuando luego le toca hacer el strategic thinking y tomar grandes decisiones, tiene un exceso de saturación. Y esto les cuesta entenderlo, porque creen, y sobre todo los que llevan poco tiempo en el cargo, creen que ser CEO significa estar a todas, y al contrario. Ser CEO significa saber claramente en lo que no tienes que estar y empoderar mucho a los equipos, con todo lo que eso conlleva, y por otra parte asegurarte que tu mejor versión va a estar preparada para las grandes decisiones y para esos temas de complejidad donde tu rol es fundamental y es único, ¿eh? Y es único. Y esto requiere que, además de todo, algo que llama mucho la atención cuando lo explicamos, es que el CEO tiene que ser capaz de asegurarse su mejor versión en el trabajo. Y para asegurarse su mejor versión en el trabajo tiene que tener una vida bastante equilibrada y tiene que cuidarse mucho más de lo que normalmente hace. Y esto es en grandes líneas lo que nos encontramos. El tema de LinkedIn, evidentemente, lo meteríamos en toda la parte de networking que tan importante es. Exacto, exacto. Por lo tanto, es una tarea que se tiene que poder introducir, ¿no? Y priorizar en el corto plazo, porque hemos visto el potencial que tiene LinkedIn, estamos viendo lo que crece, lo que algunos CEOs están haciendo, que es muy significativo y por lo tanto, claro, esto es un reto a nivel organizativo, ¿no? Y en eso, pues bueno, tú ayudas a muchos CEOs y a muchas organizaciones a organizar, bueno, a planificarse mejor, ¿no? Muy interesante la reflexión, ¿eh? Muy interesante. Vamos a ver ahora algunos trucos y consejos para incrementar el engagement, ¿no? De las publicaciones, el famoso engagement que a tanto nos preocupa, ¿no? ¿Por qué mis publicaciones no tienen ese nivel de alcance, ¿no? ¿Por qué no crezco? Bueno, vamos a ver algunas de las claves y sobre todo vamos a analizar lo que ha funcionado y lo que se llevará en los próximos meses, ¿no? Es decir, lo primero que vemos es que los CEOs que triunfan, que destacan en LinkedIn, son muy sistemáticos. Tienen esta metodología y el sistema que comenta Agustín, ¿no? Bueno, de always on, ¿de acuerdo? Y no desfallecer en el intento. Y fijaos, están publicando los top 5, casi 2 publicaciones a la semana. Aquí nuestra recomendación es ir a una, si estamos empezando, y sobre todo priorizar calidad-valor frente a cantidad. Eso es fundamental. Y oye, y si nos quedamos sin ideas y sin conceptos, pues preguntemos a nuestra comunidad qué les preocupa, qué quieren oír, qué temas quieren que él, ¿no? Como CEO, promueva, es decir, para que seamos sociales y seamos muy cercanos con la gente, ¿no? Es muy importante definir el territorio de comunicación que quieres capitalizar como CEO y sobre todo entender cuál es la causa que vas a abanderar. Eso es lo más importante y ahí se requiere un trabajo previo de análisis, ¿no? De entendimiento del mercado, de detección de oportunidades de comunicación y sobre todo pues entender bien el espacio que quieres ocupar, ¿no? Y es importante, una vez tienes ese espacio, pues promoverlo con contenido relevante, ¿no? Y, por ejemplo, una de las estrategias que funciona bien y seguirá funcionando muy bien es la de compartir contenido que esté alineado con tu territorio de comunicación, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunos CEOs como el de Ferrer Laboratorios, que él pues tiene muy claro su propósito
que es el de conectar bueno, pacientes, ¿no? Ayudar a los pacientes mediante, pues, mediante la telemedicina, mediante las herramientas tecnológicas y digitalización. Y ese es uno de sus propósitos, ¿no? Pues oye, pues lo tiene muy claro, ¿no? Cómo conectar tecnología con medicina. Pues a lo mejor tú estás a favor de otra temática, es decir, en promover, conectar el campo con la productividad y con las empresas, ¿no? Desarrollar el campo, desarrollar zonas rurales, como por ejemplo pues algunas de las compañías de gran consumo con las que colaboramos, ¿no? Pues tener muy clara cuál va a ser tu misión y a partir de ahí desarrollar contenido. Sobre todo es importante añadirle personalidad, ¿no? A los contenidos. Veamos reflexiones, unos ejemplos, ¿no? Que podéis ver aquí de algunos CEOs de la industria farma que le añaden reflexiones, algunas publicaciones internas, y eso es fundamental, ¿eh? Cuanto más interesante sea la reflexión, más potente, pues más alcance generaremos y mayor será el valor de tu marca personal, ¿no? Eso es muy importante que se pueda ir trabajando. El problema de esto, Agustín, es cuando encuentro el tiempo, ¿no? Un poco para... Entonces, pues bueno, ¿qué recomendación le darías a la audiencia, ¿no? Es decir, oye, ¿esto cómo lo gestiono? Lo gestiono Sí. con bloqueando slots de tiempo en mis viajes, en mis fines de semana. Bueno, Cuando... sí. Lo primero es un mensaje que también repetimos mucho, tanto a CEOs como comités de dirección, como las charlas en compañías, que es que no nos falta tiempo, nos sobran distracciones. La capacidad que tenemos de perder tiempo cuando uno realmente le dedica algo se dedica con algo de autoobservación, asusta, ¿no? Esto sería el primer mensaje. Por lo tanto, el CEO no tiene tiempo para esto, no es real. O la persona que va a ayudar al CEO en esto no tiene tiempo, tampoco lo sería. Esto es el primer mensaje. El segundo mensaje es, yo creo que lo primero, hay que entender para qué objetivos del CEO LinkedIn es una buena herramienta. Y hay dos muy evidentes que los hemos comentado. Uno primero es para todo el tema de People and Culture y todo lo que es fidelización del talento y atracción del talento. Es evidente que el CEO también tiene un rol, ¿eh? Y es evidente que LinkedIn le va a ayudar a ello. Y otro objetivo donde creo que es clarísimo también es el CEO es responsable de la imagen exterior de la compañía y de impactar a los stakeholders todo lo posible con los mensajes que decidamos que son necesarios en un momento actual. Si la compañía ahora se está haciendo más internacional y queremos que esto cale, bueno, y este objetivo existe, LinkedIn puede ser una herramienta muy poderosa para que el CEO, desde su posición, nos ayude a trasladar ese mensaje, que va a ser mucho más creíble si lo dice el CEO o el CEO pone ejemplos de ello, que si desde el perfil corporativo de la compañía se dice, porque el perfil corporativo al final, ¿quién te habla? ¿No? Que es algo que siempre tú también me hiciste ver que era muy importante el que lo diferenciáramos. Una vez hemos logrado hacerle ver al CEO, o él mismo lo ha visto, los CEOs son muy listos y estas cosas cuando se las expresamos lo captan al vuelo y es fácil que lo vean. Otra cosa es cuánto les podamos convencer por algunas resistencias personales que pueden existir, que también hemos comentado antes. Luego lo siguiente es lo que siempre proponemos, es cualquier objetivo vamos a señalar cuáles deben ser las sistemáticas a mantener individuales y grupales para poder que esto no sea un tema que arranquemos con mucha fuerza pero que luego lo vayamos dejando. Y aquí es lo de siempre, oye, pues va a haber una sistemática de una reunión mensual con la directora de comunicación o con la persona que lleve el tema, que de lo que vamos a hacer es profundizar en cuáles van a ser o revisar el plan que teníamos trazado y luego va a haber una serie de rituales individuales del propio CEO, como hablábamos antes, de algunas personas que tienen sus 15 o sus 20 o su media hora semanal que le van a dedicar al tema de LinkedIn, que además lo tienen perfectamente agendado el mismo momento de la semana donde saben que los riesgos de que algo ocurre y no lo pueda hacer van a ser bajos. Y decidir qué sistemática va a ser semanal, va a ser quincenal, va a ser mensual, pero que sea algo reflexionado y pactado. Y luego viene la parte de ejecutar, ¿no? Nosotros diferenciamos lo que es hacer de piloto de hacer de avión. Hacer de piloto es qué objetivos nos trazamos y qué plan de acción queremos o diseñamos, y luego hacer de avión es cuando ejecutamos cómo lo vamos a hacer. Y ahí sí que tiene que haber una coordinación entre el CEO y su equipo para saber qué quiere hacer cada cual y de qué se van a ocupar uno. Antes también, mientras lo estaba contando, también estoy convencido de que hay CEOs
que esto le han llegado a coger hasta gusto, ¿no? Y le saca un poco de su día a día y van entendiendo el valor que puede tener y, claro, cuando ellos tienen una mayor implicación, pues yo creo que es cuando se nota, ¿no? Porque ya empiezan a tocarla de una manera más diferencial. Pero lo que veníamos a decir, Muy tiempo bien. para esto hay porque lo perdemos en muchas otras cosas. Es muy importante que alineemos al CEO en que entienda que algunos de sus grandes objetivos, LinkedIn es una plataforma perfecta y que luego seamos capaces de sistematizar con él cuáles van a ser esas sistemáticas grupales o individuales que van a hacer que esto, al estar agendado, ocurra de manera muy sencilla. Nosotros empleamos dos frases, y con esto si quieres ya acabo la explicación, que son: lo que no está escrito no existe, y esta es bastante evidente, todas las cosas que tienen un plan por escrito, la posibilidad de que vayan a ocurrir es mucho mayor. Y lo segundo es que lo que no se agenda no se acaba haciendo. Lo que hay que lograr es que esto esté agendado como cualquier otra cosa con las sistemáticas que toca. Muy bien, muy bien, muy bien. Algunas de las líneas de contenido, ¿no? O palancas que veíamos que funcionaba muy bien, era pues, bueno, dedicar tiempo sobre todo a comunicar aquellos eventos en los que vas a participar, en los que has participado, aplicar una capa de valor, ¿no? O unas conclusiones cualitativas de los insights o los aprendizajes que te llevas de ese evento. Esto es fundamental, ¿vale? Aprovechar todas las apariciones públicas que hagas para también poder resumirlas en un contenido, eso es clave. También, ¿no? Aprovechar para dar tu visión sobre la vida en general, sobre la economía. Fijaos aquí Gabriel Escarré, cómo nos daba una opinión, bueno, pues muy, un poquito arriesgada, ¿no? En el momento de la pandemia. Estaba preocupado por la evolución del sector turístico, había tenido unas reuniones con algunos ministros y no encontraba soluciones y bueno, pues aquí nos dio su punto de vista, ¿no? Esta es una versión más arriesgada, pero muy interesante, que tuvo mucho impacto. Sin duda, aprovechar el LinkedIn como canal de comunicación, como si fuera tu pequeña expansión, es algo potente, ¿eh? O sea, estamos compitiendo con los medios de comunicación. O sea, LinkedIn es un medio más y un Gabriel Escarré ha creado su propio medio de comunicación, igual que lo ha hecho un Ignacio Rivera, por lo tanto, o una Ana Botín. Por lo tanto, ahí tengámoslo muy presente como canal para expresar tu opinión personal. Y lo que decíamos, ¿no? Los CEOs que triunfan son aquellos que abanderan causas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, Sergio Rodríguez, pues lo que abandera es la causa de que la ciencia es la gran aliada de la sociedad y es la que ayuda a que, pues bueno, tengamos sociedades más saludables o más sanas o más estables, ¿no? Bueno, esto es algo que todo el mundo tendrá su punto de vista y su opinión, pero él tiene claro su posicionamiento, cuál es la causa que abandera, ¿no? Y la tiene clara y la promueve. Entonces, Science will win, lo tiene muy claro con su hashtag y va a por ello. Lógicamente, él trabaja en Pfizer, defiende pues, sus intereses, sus objetivos. Y también es importante variar en los formatos. Es decir, muchas veces, oye, vemos a muy pocos CEOs que hablan delante de la cámara. Antonio Huertas de Mafre lo hace muy bien. Además se nota que le gusta. Entonces, pues bueno, arriesguemos un poquito más, ¿no? Que a veces estamos como muy encorsetados, estamos muy con las notas de prensa, muy con un contenido muy corporativo o muy filtrado por nuestro equipo de prensa o nuestro equipo de comunicación. Arriesguemos un poquito más, arriesguemos un poquito Bueno, más. y perdona, Daniel, Sí, sí. un comentario que me estaba, cuando te he escuchado en lo de la expansión, yo ahora te puedo decir que de muchos de los perfiles que habéis sacado, recuerdo más cosas de las que he leído de ellos en LinkedIn que en expansión, que lo leo todos Fíjate, los días. fíjate, Y te fíjate. podría poner hasta ejemplos. Entonces yo creo que al final el impacto, por lo Sí, que sí. sea, por tu propio dominio, porque es más visual, no sé por qué Mira, habría, bueno, de esto sabes tú más que nadie. O sea, totalmente de acuerdo. Fíjate, mira, Rafael Juan, que lo tenemos aquí delante, ¿no? Él hace unos días hizo una publicación hace muy poquito en LinkedIn, que creo que pues, llegó a 2000 likes, que fue fantástico, ¿no? Que le felicité. Y oye, ¿a cuánto alcance puede haber llegado una publicación con 2000 likes? Pues a lo mejor a 100.000 impactos, o 150.000 o 200.000. Claro, estamos hablando de impactos de calidad. Eso es toda la expansión, o sea, o prácticamente toda la economía española a la que nos dirigimos, al nivel que nos estamos dirigiendo, por supuesto, pero que es fenomenal. Y eso es algo a tener muy en cuenta y sobre todo LinkedIn es una red muy generosa. Que la que Al final, en vez del clipping de prensa, va a ser un clipping de LinkedIn con los datos que vosotros presentáis de impacto. Es más poderoso si lo analizamos. Pues probablemente vayan por ahí los tiros y sin duda, ¿no? Porque claro, cuando un CEO, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Mira, aparece aquí Rafael Juan o María Carceller, cuando hablan, por ejemplo, de su historia personal o de sus orígenes profesionales o de alguna anécdota,
tiene más impacto aquí en LinkedIn, ¿no? Lo que tú decías, que en un medio de comunicación. Fíjate, 3.000 likes. Claro, 3.000 likes de LinkedIn en alcances orgánicos son muchos cientos de miles de alcances orgánicos de calidad. Entonces, pues bueno, esto, lo que tú comentas, esto va a ser, yo creo que solo es el inicio de algo grande Sí, en la y publicidad por digital. esto está ocurriendo que personas que trabajaban en medios de comunicación están pasando a departamentos de comunicación internos porque se requiere ese perfil para lo que antes hacías en prensa, hacerlo aquí. Es que tiene toda la lógica. Sí. Efectivamente, y sobre todo es importante, Agustín, ser muy activo, participar en los comentarios, no solo publicar en tu perfil, sino, oye, fíjate, ¿no? Aquí tenemos algunos de los CEOs que están por ahí en post de otras personas comentando, porque todo esto queda registrado en tu actividad, como sabéis, y al final al algoritmo de LinkedIn todo esto le gusta mucho y lo que quiere ver es que eres una persona activa y a la vez que estás pues generando lazos, ¿no? Bueno, aquí sí que hay un comentario con el respecto al algoritmo y creo que esto va en vuestro favor, Daniel, que es, aquí hay cosas que por el sentido común no podemos dominar, ¿no? Yo creo que también sería bueno que expliques al final qué es cómo hacéis esto más científico, porque es algo que se nos escapa. ¿Cómo Sí, lográis sí. que nosotros aprendamos desde vuestro dominio del algoritmo a poder, no sé si luego lo explicarás, a Claro, al poder... final, Agustín, es un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Es decir, cómo transformamos ese Big Data, esos cientos de miles de posts y de publicaciones que se generan en todo un mercado, para poder transformarlas en insights, ¿no? En ideas, en estrategias, en tácticas que ayudan a incrementar tu valor de marca. Al final es pues ir a tiro hecho, ¿no? Eso es como cuando vas a un partido y has hecho el análisis numérico, cuantitativo y cualitativo de tu oponente y sabes perfectamente los movimientos y las jugadas que funcionan. Aquí de lo que se trata es de tener una estrategia data-driven en LinkedIn que te ayude a ir a tiro hecho. Porque En la lugar de ir... tentación es intentar hacerlo desde el sentido común y eso es muy complicado acertar, porque tú ya me comentabas, ¿no? Lo importante que es hacer comentarios a otros, porque esto te lo reconoce el algoritmo de LinkedIn y te va a dar luego más visibilidad de tus propios comentarios. Yo esto no hubiera llegado a esa conclusión ni en 20 vidas y esto es importante, claro. Totalmente, totalmente. Y luego hay una parte táctica, como tú bien dices, el algoritmo, que tienes que tener dominada, ¿no? Es decir, es importante seleccionar hashtags de interés general y ahí tienes que trabajar muy bien los hashtags de tu propia industria, tenerlos muy claros para que el algoritmo los valore y también, como nos comentaba Borja Rodrigo el otro día, crear tus propios hashtags, ¿de acuerdo? Inventarte tus propios hashtags. Esto es algo que es interesante, que al final el algoritmo detecta que es algo útil, ¿no? Igual que si os hago la pregunta de que nos lo planteaba Borja el otro día, ¿no? Es decir, ¿por qué se paran las personas en un post? ¿No? Él hizo un estudio de mercado, él es un CEO y le encanta LinkedIn, ¿no? Y entonces, fíjate, el 73% de los usuarios se detuvieron en un post, ¿no? Se detienen en un post si les atrae la primera línea de texto, ¿no? Por lo tanto, cuán importante es el copy, cuán importante es el contenido de valor y en esta red no se premia tanto la creatividad, sino lo que se premia es, oye, que el contenido conecte y que las primeras frases realmente sean poderosas, ¿no? Y solo el 6% se detenía en un post y la creatividad era llamativa, fíjate. Esto es a diferencia de Instagram, aquí lo que estamos priorizando como usuarios es el valor, ¿no? Y si lo que queríamos era que nuestro contenido realmente volara, ¿no? en LinkedIn, pues lo que nos estaba diciendo el algoritmo es que teníamos que generar, ¿no? Call to actions, teníamos que fomentar preguntas para que rápidamente, cuando tú publicas algo, se generen comentarios, compartidos, mensajes enviados, reacciones, y eso es fundamental para acelerar el impacto, ¿no? Y el comportamiento de una publicación. Y por último, el tono, fundamental, ¿no? El tono tiene que ser, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Profesional, respetuoso, adecuado, tienes que estar en tu lugar. Sí que tenemos que ir con cuidado con lo que está pasando en Ucrania, con problemas que puedan haber económicos, con temas que sean sensibles, cuidado en meterse en ciertos berenjenales que nos pueden pasar factura. Hemos visto algunas publicaciones recientemente de contenidos, ¿no? Que quizás o vigila lo que publicas en función de cómo vaya la dinámica de tu empresa o lo que pasa en el día a día de tu empresa. Eso sí que tenemos que ir con cuidado. Ahí sí que también ayudamos a muchas compañías en la parte de content curation, que es importante, porque a veces podemos patinar, como tú muy bien sabes, ¿no? Que lo habrás visto en algunos CEOs, ¿no? Que a veces se despistan. Y nada, oye, hemos llegado a la parte final Perdona un comentario, Daniel, también enlazado con esto. No debemos de olvidar que, y lo hemos visto en alguna ocasión, que
el CEO es un ejemplo para el propio comité de dirección. Entonces, si el CEO, y ya son muchos comités de dirección a los que les están recordando que hay que ser un apoyo a transmitir la imagen al exterior de la compañía, ¿no? Exacto. Hacia el exterior de la compañía por muchas de las cosas que hemos revisado. Pero claro, si el CEO no lo hace, va a ser más difícil que el resto lo haga, salvo que tengan mucho interés o les guste o lo que sea. Por esto yo creo que también el lograr que el CEO lo haga va a tener un efecto mimetizador en el resto del comité de dirección. Totalmente, totalmente, totalmente. Y la pregunta del millón, ¿no? Es decir, oye, hemos llegado hasta el final, hemos visto, ¿cuál sería un poquito el resumen, ¿no? De a nivel organizativo, energético, a cómo me organizo, ¿no? He visto muy buenas ideas y ahora todo esto cómo lo implemento. Tenemos dos, 3 minutitos Vale, que está y transparente. Sí, cerramos. esto te lo envié y veo que las colgado. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. A ver, al final, cualquier persona que necesite mejorar en su propia productividad personal, que somos todos los que estamos aquí y, por supuesto, todos los CEOs, lo primero es ganar recursos. Y para ganar recursos son de dos tipos, energía y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si uno proactivamente trabaja sus energías, esto va a significar que sus horas van a ser de más calidad. Por esto insistíamos antes que uno tiene que ser responsable de cuidarse para que su mejor versión vaya a trabajar. Y luego, por otra parte, y siento ser tan contundente, no nos falta tiempo, nos sobran distracciones. Lo que ocurre es que no nos hemos dedicado a observarnos durante un periodo de tiempo, lo que llaman el time mapping, y detectar todo aquello que nos hace perder tiempo. Y por supuesto que cualquier persona que tenga equipo, las posibilidades de delegación siempre son infinitas. Lo que ocurre es que dedicamos poco tiempo a pensar en ellas. Primer punto, con esto ganamos recursos. Segundo punto, todo el mundo tenemos un 20-80. En cualquier posición directiva hay un 20-80 clarísimo, es decir, hay un 20% de temas que nos van a llevar al 80% de los resultados. ¿Cuál es el problema? Que hacemos poco de piloto. Hacemos poco de pensar e identificar cuáles son esos temas más prioritarios. Y esto es algo que cuando uno coge el hábito y la sistemática de hacerlo, jamás se arrepiente. Entonces, fíjate que ya tenemos más recursos y lo prioritario mucho más claro. Ahora, ¿de qué se trata? De lo que antes comentaba sobre los CEOs, que es extrapolable a cualquier directivo, manager y persona. ¿Cómo voy a organizar mi agenda de manera proactiva para asegurarme que mis semanas y mis días van lo más alineado posible con estas prioridades? Y por último, algo que hay gente que lo confunde con micromanagement, pero no es para nada, es justo al contrario, y es que tenemos que tener up-down o top-down, mejor dicho, top-down, una fórmula para alinear esas grandes prioridades y ver que estamos todos en la misma página, porque si no lo que ocurren son distorsiones. En la parte de arriba se trabaja con las prioridades muy claras desde las iniciativas estratégicas, pero luego a medida que la cascadeas a otros niveles, esas prioridades no se mantienen totalmente alineadas y esto nos perturba la efectividad de la compañía. Esto nada, en un minuto resumido, no sé si ya queda claro, pero Muy más rápido bien. no lo puedo contar, Daniel. Muy bien, muy bien. Bueno, sin duda tu método FASE realmente estás ayudando a muchísimos CEOs y a muchas compañías y realmente es un método muy potente, súper de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo, me gusta mucho lo de la energía, creo que todos vendemos aquí energía, no vendemos nada más que eso y la energía se traslada sobre todo a través de muchos canales y uno de ellos es LinkedIn. Hoy hemos hablado de LinkedIn, hoy hemos hablado de cómo mejorar nuestra presencia de marca. Hemos visto la dimensión y el potencial que tiene esta red social y que es enorme. Y que es súper importante tener una buena estrategia, unas buenas herramientas y una espada bien afilada para triunfar en LinkedIn, pero también tenemos que tener tiempo y tenemos que tener un equilibrio personal y tenemos que buscar huecos y tenemos que tener este método que tú estás comentando porque es tan importante tener la estrategia como tener la energía adecuada para realmente proyectar contenidos que conecten con las audiencias y triunfar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, de ahí un poco este webinar conjunto que hemos hecho, la verdad, muy interesante, Agustín. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Hemos llegado al final, hemos cumplido el timing, son las 10:30. Y nada, deciros que, bueno, todos los que queráis conocer un poco más a Agustín, pues aquí tenéis su web, agustinperal.es y su método FASE, que es interesantísimo, aparte que tiene un libro que es muy bueno, que os lo recomiendo, que tiene ya, ¿no?, bastantes ediciones. Y, y luego, si queréis acceder al estudio completo, enviadme un mail a danieldf@epsilontech.com y os contaré cómo hacerlo. Si tenéis cualquier duda, pues lo mismo y os contamos
cómo podemos ayudaros a crecer en LinkedIn, ¿vale? Pues nada, agradecer mucho, mucho el tiempo de todos y sobre todo el de Agustín. Al contrario, Daniel. Y nada, oye, vamos a seguir ayudando a los CEOs, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eh? Totalmente, A totalmente. crecer. Enhorabuena por el estudio, Daniel. Enhorabuena porque, vamos, a mí me ha impresionado y sobre todo, bueno, ya sabía, por cosas que nos has ayudado a nosotros, pero me ha impresionado la profundidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo en Big Data hay un esfuerzo detrás por parte de todo el equipo de Epsilon y sacar esta información pues cuesta mucho y nada, nos alegramos mucho de que aporte valor y de que impacte positivamente en el mercado. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Habéis estado muy calladitos, pero bueno, no pasa nada. Pero están llegando, están entrando mensajes de agradecimiento muy potentes. No, Y sin duda, nada, sin duda. Pero bueno, había mucho de qué hablar y una hora siempre se nos hace muy corto, Agustín. sí. Así que nada, oye, hasta pronto y que tengáis todos muy buen día. Adiós.